Esta semana hemos estudiado la cuarta lección de este primer trimestre. El mensaje de Hebreos titula la lección que venimos estudiando y creo a estas alturas ya no nos debe de sorprender que sigamos hablando de Cristo, pues es el personaje principal de este libro. Solo que en esta semana la lección titula Jesús nuestro hermano fiel y nos presenta rasgos, características especiales de nuestro Señor Jesús que también lo hacen único. En este video que estoy presentando estaremos desarrollando de manera bosquejada toda la lección, no día por día, sino de manera temática. Apreciados amigos, permítanme extenderles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de esta cuarta lección. Como introducción a este estudio, vamos a considerar el versículo central de esta semana. Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, Él también participó de lo mismo, Cristo. Cristo se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El capítulo 1 del libro de Hebreos, en resumen, podríamos decir, muestra la divinidad de Cristo. Ahora, lo que vamos a estudiar se centra en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 encontramos un contraste, porque aquí se desarrolla la humanidad de Cristo. Obviamente, no son contradictorios, son complementarios, ambos se complementan. Recordemos que el Señor Jesús tiene esa naturaleza divino-humana. No vamos a entenderlo. Jamás llegaremos a entender en toda su plenitud, pero es la naturaleza de Cristo. Y ahora estamos abordando, esta semana hemos estudiado esa parte humana de nuestro Señor Jesús. Y para comprender de una mejor manera esto, vamos a trabajar con estos tres objetivos. En primer lugar, veremos a Cristo como nuestro hermano y redentor. En segundo lugar, estaremos entendiendo esa declaración. Cristo es semejante a nosotros. Bueno, aquí semejante debería estar entre comillas. Y por último, vemos a Cristo un modelo a seguir. Con estos tres objetivos vamos a desarrollar todo lo que hemos estudiado a lo largo de esta semana. Vamos a trabajar entonces con el primer objetivo. El título del primer objetivo es Nuestro hermano y redentor Cristo, nuestro hermano y redentor. Este primer objetivo está basado en los 2 primeros días de la lección. Para entender bien esto, vamos a recordar lo que ocurría en el antiguo Israel. De acuerdo a lo que leemos en Levítico 25, cuando una persona entraba a una situación especial en la cual se veía obligado a vender, si es necesario, todo lo que tenía, e inclusive esa persona se ofrecía como siervo, como esclavo, para pagar alguna deuda, tenía 2 alternativas si es que quería salir de esa situación. La primera es esperar 50 años a lo que se conoce como el jubileo. Sería interesante que alguna lección en algún momento desarrolle las fiestas del pueblo de Israel y su significado y obviamente también su aplicación para nosotros. Pero el jubileo, es decir, tenía que esperar 50 años para que encuentre libertad o en todo caso sus tierras, sus propiedades les sean devueltas. Pero 50 años es mucho tiempo. La otra alternativa era que un familiar lo redima, que normalmente era su hermano. Es decir, su hermano decida pagar la deuda para que sus tierras le sean devueltas o en todo caso encuentre esa libertad. Entonces, si nosotros cogemos esta situación en la cual se encontraba el pariente en esclavitud, por así decirlo, pues ilustra nuestra esclavitud. Y nosotros no podemos pagar esa deuda. Nosotros no podemos romper esas cadenas de la esclavitud del pecado. Para que en nosotros haya libertad,
nuestro hermano tendría que redimirnos, pero otra persona tampoco puede pagar nuestra deuda por el pecado. Ahí entra precisamente nuestro Señor Jesús. Por eso en Hebreos 2 se dice que Cristo se hizo nuestro Redentor, se hizo nuestro hermano para que nos pueda rescatar, para que Él pueda romper precisamente las cadenas del pecado que nos vienen amarrando, que nos vienen teniendo sujetos. Recordemos que nadie más podía romper esta cadena sino solo Cristo. Ahora, aquí hay un dato interesante. Esto refuerza el concepto de que Cristo es Dios, pues solo Dios podía redimir a Israel. Y si Cristo es nuestro Redentor, en consecuencia, Cristo es Dios. Entonces, volviendo a la figura de la esclavitud, y que solo un hermano podía liberar a un esclavo en la costumbre israelita, pues nuestro Señor Jesús se hizo nuestro hermano. Y aquí viene precisamente la humanidad de nuestro Señor Jesús. Hebreos 11, utilizando la figura de Moisés, explica que así como Moisés rechazó el palacio para ser como sus hermanos y se hizo esclavo como sus hermanos, se volvió uno con el pueblo de Israel, nuestro Señor Jesús también se hizo uno como nosotros. Nuestro Señor Jesús también se hizo semejante a nosotros. Lo que dice Filipenses, pues encuentra pleno sentido acá. Cristo se humilló y se hizo semejante a nosotros. Se hizo obedientes. Bueno, Filipenses profundiza mucho más esto. Sin embargo, aquí viene un detalle precioso, porque a pesar que Cristo se humilla, Cristo se hace como nosotros, una raza pues vergonzosa, podríamos decirlo, nuestro Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús se identifica con nosotros. El Señor Jesús se hace como nosotros. Por eso la Biblia nos enseña y la lección resaltaba esto, que Cristo es nuestro hermano, Cristo es nuestro Redentor y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, con esto vemos y estamos cerrando esta primera parte, que Cristo es nuestro hermano, así se considera Él y así nos considera Él, y nuestro Redentor. Ahora aquí viene una pregunta. El Señor Jesús se hizo semejante a nosotros. ¿Y qué involucra esto? ¿Qué involucra el hecho de que Cristo sea semejante a nosotros? Y aquí muchos hicieron un debate que hasta cierto punto es innecesario. Pero esto vamos a profundizar en el segundo objetivo. Así es que vamos a dirigirnos rápidamente a desarrollar este tema. Este segundo objetivo, semejante a nosotros, les pido por favor que lo tomemos con mucho respeto. Aún cuando tú estudias tu Biblia, cuando estás abordando personalmente, ora bastante y que el Señor ilumine esta porción del estudio. Pues nuevamente estaremos hablando de Cristo y vamos a tratar de entender, a pesar de nuestra limitación, esta naturaleza especial de nuestro Señor Jesús. La Biblia compara a Cristo con Adán, el primer Adán, el segundo Adán, Cristo. Y esto nos ayudará a tener mejor claridad al respecto. De Adán podríamos decir que tiene o tuvo dos naturalezas. La naturaleza antes del pecado y después del pecado. Recuerden que nosotros no podemos tenerlo hasta que Cristo vuelva. En nuestro caso será al revés, la naturaleza después del pecado y nuestra naturaleza santa, ya victoriosa. Entonces, miren, Adán tenía estas dos naturalezas, la naturaleza antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado, Adán gozaba de armonía con su Creador.
disfrutaba la presencia de su Creador, conversaban cara a cara. Si leemos Patriarcas y Profetas entenderemos mucho mejor esto. Disfrutaban estar con su Creador. No tenían inclinación al pecado como nosotros. Si estamos en problemas, muchas veces para salir del problema, nuestra mente nos dice, miente. En el caso de Adán, no conocían esa inclinación al pecado, pero sabían que existía el pecado. Y ojo, la naturaleza de Adán antes del pecado podía vencer al pecado, porque no conocían, no tenían esa inclinación. Ellos podían obedecer plenamente a Dios y podían vencer al pecado. Lo triste es que a pesar que Adán gozaba de todo esto, en esta condición, Adán, el hombre, fue derrotado por Satanás. Aquí no hay nada de machismo, aquí no hay nada de género, porque, pastor, ¿por qué habla de Adán? ¿Por qué no habla de Eva? Simplemente estoy haciendo alusión a la comparación que la Biblia dice. Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Ahora veamos la naturaleza después del pecado. Aquí es todo lo contrario a lo que hemos visto en primer lugar. Número 1. Esta naturaleza después del pecado lleva al hombre, llevó a Adán, nos lleva a nosotros a rechazar a nuestro Creador. Por eso es que nos cuesta buscar a Dios. Por eso es que nos cuesta estar en contacto con nuestro Dios, hacer nuestro culto, orar. Porque esta naturaleza no quiere estar en armonía con Dios. No le gusta, detesta, rechaza algo que Adán no tenía. Nuestra naturaleza está inclinada a pecar y por eso pecar para nosotros es fácil. Como ya dije en el ejemplo, tenemos un problema. Nuestra mente nos dice, mire, miente, es algo simple, es algo sencillo. Y lo hacemos. Mentimos, fácil, al punto, y esto es preocupante, que ya no nos afecta y lo tomamos de forma tan natural. Y esta naturaleza es una naturaleza derrotada por Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra naturaleza, como la Biblia la llama carnal y de acuerdo a los textos que ustedes ven arriba, es una naturaleza frágil, es una naturaleza limitada. Y ojo con esto, no podemos vencer al pecado. Y en consecuencia, nosotros necesitamos de un Salvador. Entonces, miren, tenemos estas dos naturalezas. Una naturaleza que sí podía vencer al pecado y la otra naturaleza que no, es imposible. Por eso nosotros no podemos vencer al pecado. Nosotros no podemos luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Porque si en nuestra condición nosotros podríamos vencer al pecado, no necesitaríamos de un Salvador. Pero el hecho de que no podamos hace que necesitemos de un Salvador sí o sí. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál de estas naturalezas pues la obtuvo Cristo? ¿O cuál de estas naturalezas fue adoptada por Cristo? Y la respuesta es obvia, la naturaleza antes del pecado. Esa es la naturaleza humana que adquirió Cristo. Esta es la naturaleza, y eso lo dice Hebreos 4, Hebreos 7. Esta naturaleza antes del pecado. Pero ojo, el espíritu de profecía explica que, si bien es cierto, Cristo adoptó esta naturaleza, pero la adoptó con toda la debilidad que el pecado pues conlleva. Miles de años de pecado, perdón, aquí hay un error con el número, pero miles de años de pecado habían debilitado al hombre. Y esa es la naturaleza que adoptó Cristo. Por eso se cansaba, por eso tenía hambre, por eso tenía sueño. Porque si bien es cierto era la naturaleza antes del pecado, pero debilitada por la misma. Y esto nos va a conducir a que nosotros tomemos atención a lo que Hebreos declara sobre la humanidad de Cristo. Pues si Cristo adoptó nuestra naturaleza,
Hebreos dice que Él fue perfeccionado, se hizo obediente y obviamente experimentó el sufrimiento. Y esto solo lo puede experimentar la naturaleza carnal, la naturaleza humana. Por eso Cristo era 100% hombre como nosotros. No era parecido, no, era 100% hombre. Pero ya hemos dicho que esa humanidad era antes del pecado. Ahora vamos a ver estas tres declaraciones. Que Cristo fue perfeccionado, se hizo obediente y experimentó el sufrimiento. Miren, en cuanto a la perfección, no es que el Señor Jesús necesitara o se dirigió de la imperfección a la perfección. La palabra perfeccionado es traducida de la palabra griega teleió, y esta palabra da la idea de que se utiliza cuando se alcanza una meta. Es decir, que Cristo cumplió con todo el plan de salvación para alcanzar ese objetivo, que era darnos o la salvación, mejor dicho. Por eso dice, Cristo fue perfeccionado, es decir, Cristo cumplió todo lo que se necesitaba para el plan de salvación, y eso incluye la obediencia. Y aunque Hebreos dice que aprendió a ser obediente, esto en ningún momento transmite la idea de que Cristo era desobediente. No, sino aquí se va a su naturaleza divina. Pues antes de que Cristo sea hombre, todo lo creado, el universo entero, le obedecía. Pero ahora, como hombre, Cristo se humilla y se somete al Padre, y en esa condición, pues es obediente al Padre. Por eso en el Getsemaní que le dijo, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. A eso apunta cuando dice que Cristo se hizo obediente. Y en cuanto al sufrimiento, no cometamos el error de creer que a causa del sufrimiento Cristo se hizo misericordioso. Bueno, todos estos temas vamos a desarrollar con más calma en el comentario en vivo que vamos a estar desarrollando el día de mañana. Pero Cristo no se hizo más misericordioso a consecuencia de su sufrimiento. Al contrario, fue su misericordia, en su gran misericordia, que Cristo decidió experimentar el sufrimiento del hombre. ¿Y esto por qué? Porque esto es una garantía para nosotros, no para Él. Es una garantía para nosotros de que Cristo pueda empatizar con el pecador. Porque recordemos, Cristo fue tentado en todo, y aún tentaciones que nosotros no tenemos la más mínima idea, para que nosotros podamos tener esa garantía de que Cristo nos entiende, Cristo nos comprende. Él experimentó el sufrimiento. Y como sumo sacerdote, de acuerdo a las costumbres y al plan del sumo sacerdote en Israel, el sumo sacerdote tenía que ser misericordioso y al mismo tiempo justo. En esos aspectos, Cristo es semejante a nosotros. Recuerda, Él se hizo hombre, plenamente hombre, y experimentó lo que tú y yo experimentamos en esa lucha y aún mucho más. Y por eso podemos confiar en nuestro Señor Jesús, que, recordando en el primer objetivo, también es tu hermano y puedes acercarte a Él como ese hermano misericordioso. Vamos a estudiar ahora el último objetivo, de nuestra lección. Ahora, en esta condición de hombre, pues Cristo es un modelo a seguir para nosotros. Y podemos seguir su ejemplo. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo? Vamos a ver aquí 4 puntos principales. Hebreos 2:13. Dice Pablo de Cristo que el Señor Jesús confiaba que el plan de salvación sería exitoso, no porque dependía de él, sino porque la victoria venía de Dios. Es decir, en todo momento el Señor Jesús mostró dependencia del Padre, mostró dependencia, la dependencia que él tenía de Cristo. Entonces, Pablo nos dice eso, que Cristo no confiaba en su capacidad. Cristo confiaba en el poder de Dios. Y aquí precisamente tenía una de las más grandes luchas que nosotros no entenderemos. Recuerda que Cristo era hombre y el diablo le tentaba a usar su divinidad
para tener ventaja, para que él pueda salir exitoso. Y una de las mayores tentaciones que tuvo fue precisamente esa, usar su divinidad, algo que nosotros no vamos a entender. Pero recuerda, Cristo no confiaba en su yo, Cristo no confiaba en él mismo, Cristo dependía del Padre. Y aquí se aplicaba una de las promesas que Dios le había hecho al rey Acaz. Y es que en Isaías 8, a través del profeta Isaías, Dios le dice a Acaz: confía en mí y pídeme una señal. Si tú confías, la victoria será tuya. Yo voy a darte la victoria. Pero ¿qué hizo Acaz? Lamentablemente, pues, Acaz decidió confiar en Tiglat-Pileser, en el hombre, en lugar de confiar en Dios. Y sabemos al final, pues, que terminaron en derrota. Entonces, miren, el ejemplo que nosotros tenemos que seguir de Cristo es el de depender de Dios, el de confiar en Dios, no en nosotros. Por eso Juan 13:15 dice: ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso Cristo es nuestro modelo a seguir, recordemos, porque Cristo dependía del Padre, siendo el Hijo de Dios. Él no confió en sí mismo, recuerda, sino confió en la promesa que sería Dios quien colocaría a sus enemigos debajo de sus pies. En eso confió Cristo, y es eso lo que nosotros tenemos que seguir. Por eso ya el día jueves la lección decía: nosotros tenemos en este mundo pues solo dos señores a quien mirar. O miramos al Señor de este mundo, que es temporal y ha sido derrotado, Satanás, o miramos a Cristo. Y Hebreos 12 nos invita a mirar a Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tú y yo tenemos que mirar a Cristo sobre esta tierra y sus atractivos. Lo primero que deberíamos de hacer cada día, si tenemos la bendición de despertarnos, es mirar a Cristo. Buscar a Cristo, buscar su respuesta, buscar su compañía, hacernos amigos, pasar tiempo con Cristo. Y depender de Él, depender de Dios, así como Cristo dependía del Padre. Recuerda y rechaza todos aquellos mensajes que te dicen: tú puedes, tú tienes el poder, confía en ti. No. Esa idea es del enemigo, y eso es lo que el enemigo le metía al Señor Jesús en las tentaciones. Tú y tú. No, nosotros tenemos que depender de Dios, así como Cristo dependió del Padre. Y confiar en esa promesa, que la victoria no viene de nuestra capacidad, que la victoria no viene de nuestro esfuerzo únicamente, la victoria viene de Dios. Y aquí viene una parte muy especial, pues tenemos que predicar de Cristo. Debemos de predicar y pregonar que somos sus hijos, somos sus hermanos, y no debemos de avergonzarnos. No debemos de avergonzarnos de que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Así como Él no se avergüenza, pues nosotros tampoco. Es decir, tenemos que predicar. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el modelo a seguir. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos en Cristo a un hermano que ya venció. Tenemos a un hermano que no se avergüenza de ser semejante a nosotros y al contrario, quiere llevarnos a donde Él está. ¿Cuál será la decisión que vas a tomar? En este día, en este momento, tus ojos ¿en quién están fijados? ¿Estarán fijados en los problemas, en las aspiraciones, en las metas terrenales? ¿O estaremos con los ojos puestos en Cristo, nuestro Creador, autor y consumador de nuestra fe? Luego del estudio de todos estos objetivos, ¿qué es lo que hemos aprendido? Comparto estos 3 puntos. Número 1, que Cristo nos considera sus hermanos. En segundo lugar, Cristo fue semejante a nosotros, pero recuerda, con una naturaleza antes del pecado. Y por último, Cristo es nuestro modelo a seguir.
No miremos al hombre, miremos a Cristo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, te invito a que des gracia a Dios, porque en Cristo tenemos a un hermano que nos rescató, nos entiende e intercede por nosotros y podemos confiar en Él. Pero esa confianza se desarrollará si mantenemos una comunión y dependencia constante de nuestro Señor. Y con esto pues quiero decir que sigas estudiando tu Biblia, sigas estudiando tu lección, y el próximo tema, que seguiremos hablando de Cristo, pues titula Jesús, el dador del descanso. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Si consideras valioso el trabajo que vengo realizando, te pido por favor que compartas y también, si es que no lo has hecho, puedas suscribirte al canal. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones y con el deseo de volver a encontrarnos en una nueva oportunidad.